Bueno, pues contamos en nuestro estudio con el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en los estudios de RT, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, María, gracias por haberme invitado. Realmente me da mucha alegría estar en Moscú y además estar en RT, que es una empresa de comunicación que ha logrado irradiar tanto en el mundo entero. Así es que un gusto para mí estar aquí contigo. Un placer. Y dispuesto para todo. Un placer tenerlo en esta entrevista. Usted está estos días en visita en Rusia, es sobre todo una visita institucional. Ustedes quieren sobre todo aumentar, ¿no?, el mercado entre ambos países, algo que en los últimos años ha ido muy bien porque prácticamente se ha duplicado. Pero ¿en qué esferas pretenden ustedes que estas relaciones bilaterales se mantengan y sobre todo crezcan? Bueno, además del tema comercial, que ha crecido de manera considerable, como tú lo dices, efectivamente hemos estado aumentando las exportaciones del Ecuador en productos que son, uno ya no tan tradicional como las flores, el banano sí, pero queremos también diversificar nuestras exportaciones, además de aumentar en volumen, aumentar también en tipo de productos, también llegar a través de diversas vías y buscar también otros mecanismos, como por ejemplo mecanismos de compensación de pagos en las exportaciones, lo que estamos haciendo con algunos países en el ALBA, en nuestra zona en América Latina, y es ya no pagarnos con las divisas digamos, tradicionales, el dólar particularmente de los Estados Unidos, sino a través de un mecanismo de compensación de pagos. Estamos buscando también esos mecanismos y esperamos que eso funcione. Pero esos son los temas comerciales, que son muy importantes, pero no lo son todo. Estamos también trabajando de manera muy significativa en la posibilidad y en la concreción de inversiones de empresas rusas en nuestro país. Hay algunas empresas, dos, que particularmente están trabajando en la construcción de centrales hidroeléctricas, que para nosotros es muy importante. Vamos a tener uno de los mejores niveles de nuestra matriz energética en el país, que nos va a permitir dentro de poco exportar energía, y en dos empresas está trabajando de manera muy importante Rusia, más una siguiente en la que posiblemente vaya a trabajar. También están trabajando empresas petroleras rusas en exploración de petróleo en nuestro país. Esperamos que tengan también interés en exploración y producción de productos minerales en el Ecuador. Y por otro lado, también un tema que para el Ecuador es fundamental en la relación internacional, y es el desarrollo de nuestro talento humano. El Ecuador es uno de los países latinoamericanos que más actualmente, que más becarios tiene en Rusia, con becas ofrecidas por el gobierno de Rusia, de tal manera que esta relación de mutuo beneficio entre Rusia y el Ecuador está realmente muy bien impulsada en los últimos años, y esperamos que así continúe. La relación entre nuestros dos países ha sido calificada por Rusia y por el Ecuador como una relación estratégica. A nosotros eso nos parece muy importante, tener un socio del peso geopolítico y del peso económico como Rusia en el mundo. Para nosotros es fundamental y así lo valoramos. Ha mencionado usted precisamente el tema del petróleo. Ahora mismo en el mercado esa caída de los precios. Rusia, por ejemplo, Venezuela también están en esa lista de países afectados. ¿Cree usted que esta situación es meramente ocasional o ha sido provocada? Bueno, yo diría que hay de las dos cosas. Uno, el hecho de que en lo concreto el mercado petrolero ha ido aumentando su oferta como consecuencia de nuevas formas de producción, el famoso esquisto o fracking, que ha ido aumentando permanentemente, consistentemente la oferta de productos de petróleo en el mundo, pero también sentimos que hay una cierta decisión de afectar a algunos países con esta reducción tan significativa en el precio. No olvidemos que el mercado petrolero es un mercado muy especulativo y lo que se hace físicamente, financieramente se hace 100 veces más. O sea, un barco petrolero que está en un camino de 5.000 millas se vende 100 veces mientras el petróleo está avanzando. Hay mucha especulación y con la especulación se hacen grandes fortunas, algunos sin tener nada que ver con la producción, con la disminución muy fuerte o un aumento significativo de los precios del petróleo también hacen grandes fortunas, y eso puede afectar a países que tienen una alta dependencia.
De tal manera que está claro que hay los dos componentes. Un componente, bueno, los tres componentes. Uno físico mismo de la oferta, otro de la especulación y el otro el geopolítico. Por esta razón hemos estado en una importante conversación tripartita entre el ministro de Energía de Rusia, el ministro de Energía de Venezuela y el ministro de Recursos Naturales del Ecuador, conversando sobre esto. Ayer tuvimos una franca conversación para cruzar información entre nosotros sobre lo que está pasando en el mercado petrolero y cómo ir trabajando en conjunto para generar un nivel de equilibrio adecuado en ese mercado y evitar estas caídas tan bruscas en los niveles de precios que afectan grandemente, claro, a algunos países que tienen una producción mucho más significativa que el Ecuador, pero el Ecuador también es un país productor y exportador de petróleo y aunque sea en un tamaño reducido, sin embargo, también tiene efectos sobre nosotros. Así es que hemos acordado ayer que hay que seguir conversando entre países, no solo de la OPEP, también de fuera de la OPEP, respecto a la perspectiva del mercado petrolero y en lo posible ir pensando ya en medidas concretas que permitan estabilidad en el mercado petrolero y tener un precio adecuado, razonable a nivel internacional. Se encuentra usted ahora mismo en Rusia. Rusia estos días, Ucrania, punto de mira internacional. Más de 16 horas de negociaciones para intentar solucionar el conflicto en Ucrania. Unas negociaciones que han sido muy complicadas, muy tensas. ¿Usted, como jefe de la diplomacia ecuatoriana, cree que esta vía, este formato de negociaciones puede resultar? Por supuesto que sí. Nos sentimos muy contentos, además, con los resultados. Hay algunas regiones del mundo que están en una situación de peligro, hay una situación de rompimiento de la paz y es necesario que se trabaje para que estos niveles de conflicto vayan solucionándose. Hay muchos lugares del mundo que en este momento están en peligro, de tal manera que generar este tipo de negociaciones, este tipo de diálogos para evitar que escalen los conflictos es fundamental y nosotros felicitamos a los 5 jefes de Estado que estuvieron en las negociaciones estas 16 horas que usted señala por el logro alcanzado, por haber a través de una negociación, de un diálogo político, entender que lo mejor para el mundo es la paz, que en nada ganamos, no ganamos nada impulsando, provocando estos conflictos, armando a los pueblos, armando a los países, sino, digamos, no armarlos de armas, sino armarlos de capacidad de diálogo. Y en buena hora que este resultado se haya obtenido. Ojalá se consolide el cese al fuego que se ha definido para el 15 de febrero, que los 13 o 15 puntos del acuerdo se vayan cumpliendo efectivamente, que haya despliegue de las fuerzas que están en conflicto, para que Ucrania vuelva a la tranquilidad y para que en general el mundo también deje de estar convulsionado. En buena hora por la paz del mundo y en buena hora porque se privilegien los procesos de diálogo y no los de armar a los otros, que ya cesemos de seguir armando países o grupos de poder que se benefician con la venta de armas legal e ilegal de armas, que dejen de hacer esto porque le están afectando al mundo. Tal vez están engordando sus bolsillos y teniendo buenos negocios, pero están afectando a la paz y la estabilidad del mundo, que es lo que tenemos, que es por lo que tenemos que luchar todos. A este punto quería yo llegar. El Cuarteto de Normandía, 4 dirigentes políticos. En la foto, por decirlo así, no estaba Estados Unidos, pero sin duda tenía un papel partícipe en todo este conflicto. Incluso Barack Obama estaba estudiando la posibilidad de mandar más armamento a Ucrania. ¿Qué le parece el papel que ha jugado Estados Unidos en toda esta contienda? Bueno, nos preocupa lo que ha significado el anuncio de armar a los partícipes del conflicto. Lo dije hace un momento, nos parece que no es el camino es el diálogo. Y en buena hora que tanto el presidente de Rusia, el presidente de Ucrania y los líderes de Alemania y de Francia, con el acompañamiento del presidente de Belarus, hayan decidido impulsar estos niveles de diálogo. Y nos preocupa que haya esta intención, que haya habido esta intención de los Estados Unidos de seguir armando el conflicto. En buena hora que esto, esperamos que con esta decisión haya logrado concluirse esa intención de los Estados Unidos
de armar a las partes que están en el conflicto. Ojalá concluya ese interés, porque eso le hace mucho daño al mundo. Ya lo hemos dicho, y no solamente ahora en el conflicto de Ucrania. ¿Cuántos otros conflictos han sido justamente armados por los Estados Unidos? Y después estos grupos se convierten en sus enemigos, porque después de que están armados, después de que tienen determinado poder de fuego, muchos de estos grupos constituidos por ellos, y en el pasado hay muchísimos casos, pues después se convierten en grupos que son incontrolables, y después hay que entonces trabajar para destruirlos a ellos. Esto es lo que ha pasado con Al-Qaeda, es lo que ha pasado también con algunos grupos que actualmente están calificados como terroristas. Están calificados como terroristas, pero inicialmente fueron armados por los propios Estados Unidos. Eso es lo lamentable. Precisamente estos días informábamos de que Estados Unidos contempla en sus borradores de presupuesto para el año que viene unas partidas un tanto extrañas para contrarrestar la propaganda de información rusa. Eso sin duda implica cierto temor de que otro tipo de mensajes, ¿no?, lleguen a la población. ¿Hasta qué punto se puede contener otro punto de vista? Bueno, esto es lo que ellos intentan hacer, porque conocen bastante bien cómo controlar la situación mediática en el mundo. Han sido capaces de generar guerras simplemente a partir de información falsa que generaron en todo el mundo. No olvidemos lo que pasó en Irak. O sea, esta es la demostración más palpable y reciente de cómo una guerra se puede armar a través de una campaña mediática orquestada, bueno, creada por los organismos de poder de los Estados Unidos y posteriormente amplificada por unas cuantas agencias de comunicación, de prensa. Y esto lo hicieron. O sea, crearon una situación de conflicto, de terror en el mundo, invadieron un país, destruyeron un país, dijeron que era por la paz y por la democracia. No han logrado ni paz y democracia en Irak. Mataron centenares de miles de personas. Están impunes los responsables de esa agresión. Entonces ellos saben lo que es armar un teatro mediático, y por tanto sí están preocupados por el hecho de que en este momento hay reacción de muchos países del mundo y también de agencias que dicen la verdad, agencias que informan con la verdad, porque ahora ya no tienen el monopolio completo de los medios de comunicación o de las agencias de prensa en el mundo, y por tanto están preocupados ahora por los efectos que podría tener el hecho de que la verdad se diga en el mundo, y están tratando de tener un presupuesto que les permita desmentir aquellas cosas que en el mundo ahora se comienzan a decir, y que el mundo comienza a develar. Comenzamos a informarnos verdaderamente con algunas agencias de noticias de lo que sucede en el mundo. Ahora están preocupados por eso. Tienen razón en preocuparse, pero más razón tendrían en evitar más agresiones en el mundo, para que el mundo pueda vivir en paz y no siga soportando las invasiones y las agresiones que han estado acostumbrados. No lo digo solamente por el resto del mundo, sino también por nuestra región. El siglo XX fue un siglo lleno de agresiones, de invasiones, de procesos de dictaduras impulsadas por los grupos de poder de los Estados Unidos. Nosotros tenemos bastante experiencia propia de las cosas que suceden, y todos armados sobre la base de un teatro mediático, de una campaña mediática que después siempre se ha demostrado que han sido falsas. Si hablamos de Estados Unidos, hablamos de Ecuador y por encima hablamos de información, entonces tenemos que llegar indudablemente al caso de Julian Assange. El fundador de Wikileaks lleva desde junio de 2012 en su embajada en Londres. Londres, bueno, pues ya se ha quejado por los gastos, ¿no?, que supone la seguridad de Julian Assange. Creo que ustedes van a llevar este caso en el mes de marzo al 28º, a ver si recuerdo el nombre, periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué opciones hay para que este caso se resuelva? Quiero decirte que el próximo mes cumple 1000 días Julian Assange en nuestra embajada en Londres. Es lamentable que el sistema judicial sueco haya incumplido con su responsabilidad. Su responsabilidad, como, digamos, entre los principios del derecho universal, tenemos lo que se llama la tutela judicial efectiva. Esto es, evitar dilaciones indebidas, innecesarias, injustificadas de procesos que comienzan y que deberían de desarrollarse para que concluyan. Pues 1000 días
solamente en nuestra embajada, además de los 2 años anteriores que tenía también una orden de prisión Julián Assange. Estamos hablando de más de 4 años que el proceso debió haber iniciado y que nunca se inició por parte del sistema judicial sueco. Esto es muy lamentable, porque no se trata solamente de que no se ha desarrollado el proceso adecuadamente y sin dilaciones, sino que uno de los actores del proceso, uno de las personas demandadas, ha estado, y todos lo sabemos, y lo sabe el sistema judicial sueco, ha estado, digamos, sin libertad, ha tenido que estar recluido en nuestra embajada durante todo este tiempo. Y por otro lado, digamos, el legislativo, el Parlamento inglés, después de darse cuenta de lo que ha estado haciendo, lo que ha estado sucediendo manteniendo a Julián Assange en condiciones de confinamiento en nuestra embajada, ha resuelto que si se le presenta un caso similar en el futuro, o sea, una persona del que se pide extradición, que no haya sido imputado por un juez o por un fiscal de otro país, no procedería. O sea que si en este momento se produjera el caso de Julián Assange en el Reino Unido, no harían lo que están haciendo con él. Nada más que no lo aplican con efecto retroactivo. Bueno, nosotros respetamos la estrategia que Julián Assange siga desde el punto de vista de sus abogados, de sus asesores jurídicos, y lo que sí hemos puesto algunas preguntas, expresado algunas preocupaciones a Suecia en la presentación de su examen periódico universal. Otros países también lo han hecho. Suecia ha aceptado que va a revisar estas inquietudes, estas preocupaciones que tenemos algunos países por el hecho de que los procesos judiciales no pueden dilatarse como se ha dilatado en el caso de Assange, afectando gravemente los derechos humanos. Quiero decirte que adicionalmente, María, hemos iniciado conversaciones con el nuevo gobierno de Suecia. Ha sido un diálogo de corto tiempo que tuvimos con el primer ministro de Suecia en Brasil a propósito de temas que ellos nos quisieron plantear, pero hemos acordado retomar nuestras conversaciones en todos los temas bilaterales, que hay también muchos otros asuntos, pero particularmente sobre este caso, entendiendo y respetando la división de funciones. Sabemos que el primer ministro de Suecia no puede tomar decisiones respecto al caso. Sin embargo, sí es posible generar un nivel de diálogo con Suecia como Estado respecto al tema que está viviendo Julián Assange, y creemos que el tiempo que ha transcurrido es un siglo para Julián Assange. Hacemos lo mejor que podemos con él, lo protegemos, lo cuidamos, tratamos de que esté en condiciones adecuadas, pero sea lo que sea, estar recluido en una embajada durante 2 años y medio es para cualquiera un verdadero infierno. Y lamentamos que esto sea así. Y lamentamos que ninguno de los dos países, el Reino Unido y Suecia, hayan tomado las decisiones adecuadas para que el asilo que nosotros le ofrecimos y le dimos a Julián Assange, él lo pueda disfrutar. No lo pueda solo vivir, lo pueda disfrutar como lo dice el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los seres humanos tenemos derecho a solicitar y a disfrutar el asilo que se nos concede. En este caso no está sucediendo por limitaciones que han tenido tanto el sistema judicial sueco como el gobierno británico. Esperamos que entiendan la afectación tan grave en los derechos humanos de Julián Assange y procedan adecuadamente. Ambos países tienen que tomar las decisiones. Nosotros tomamos la nuestra. Ahora les corresponde a ellos para tener a un ser humano que se merece en libertad. No sé si ustedes tienen contacto directo con Julián Assange, usted quizás personalmente. ¿Cómo se encuentra el estado de ánimo? Bueno, yo lo he dicho, lo he ido a visitar en 2 ocasiones, cuando se cumplió 1 y 2 años de estar en nuestra embajada. Él se presenta como una persona optimista, por supuesto. Cuando yo he podido conversar con él, en algunas ocasiones también hemos conversado telefónicamente, él se muestra optimista, pero por supuesto que también tiene algunos momentos de molestia, de angustia, porque no puede ser de otra manera. Una persona, un ser humano que está, sí, está como preso, concebido, digamos, naturalmente como una persona libre, estar en esas condiciones es terrible. De tal manera que yo valoro muchísimo
la actitud que él tiene personalmente para poder superar una situación como la que vive. Desde aquí le damos un fuerte abrazo, un saludo y decirle que ojalá, que esperamos que tengamos optimismo y que dentro de, ojalá no mucho tiempo, ya los temas puedan resolverse y él pueda vivir en libertad. Haremos lo posible para que él se sienta lo más cómodo en el lugar en el que está, en nuestra embajada, pero les toca a los otros países hacer lo suyo. Pues esperamos que finalice ese cautiverio, por decirlo así, muy pronto. Muchísimas gracias por haber acudido a nuestros estudios, canciller, un placer, y que su visita a Rusia sea muy fructífera. Muchas gracias a ti, María.